Voy a explicar el método de división por descomposición. Es un método que se está utilizando actualmente en los libros de primaria, específicamente cuarto, quinto y sexto grado. Para empezar, tenemos que recordar cuáles son los elementos o componentes de una división. Por ejemplo, tenemos 8 dividido 4, el 8, que es el número que se va a dividir, se llama dividendo. El 4, que es el número que divide al 8, se llama divisor. En este caso 2, que es el número que vamos a multiplicar por el divisor para obtener el dividendo, se llama cociente. Y lo que nos queda o nos sobra de la división se denomina resto. Entonces tenemos dividendo, el número a dividir; divisor, el número que divide; cociente, es el número que se multiplica por el divisor para obtener el dividendo; y resto es lo que nos queda o nos sobra de la división. Queremos aclarar que siempre que estemos hablando de división y que muchas veces genera confusión, el procedimiento de la división está estrechamente relacionado con la multiplicación. Multiplicar y dividir son dos operaciones inversas, pero que están muy relacionadas. Poder resolver una división requiere poder multiplicar. Cuando hablamos de división, muchas veces se la menciona como cociente o división. Empecemos explicando un ejemplo sencillo de la división por descomposición del dividendo. Ya sabemos que el dividendo es el número que tenemos para dividir. Podemos descomponer convenientemente el número a dividir. Vayamos con el primer ejemplo. En el primer ejemplo tenemos 66 dividido 3. Dividendo 66, 3 es el divisor. Vamos a descomponer al número 66 en múltiplos de 3. Y vamos a buscar múltiplos que sean números redondos. Por ejemplo, si nosotros hacemos 3 por 1, 3 por 2 hasta el 10, 3 por 10 es 30. Entonces con 30 no nos va a alcanzar. Vamos a multiplicar por 10, por 20, por 30, por 40 para llegar a un número cercano a 66 sin pasarnos. Entonces, hacemos 3 por 10 es 30. 3 por 20 es 60, 3 por 30 90, 3 por 40 120. Ya hemos explicado este tipo de multiplicaciones. Vemos que 3 por 20 es 60. 60 es próximo a 66. Así que 66 lo podemos escribir como 60 más 6. Bien, entonces de esta forma descomponemos el dividendo. Descomponemos 66. ¿Cómo lo descomponemos? Buscando múltiplos de 3. Los números más cercanos al 66, en este caso encontramos 60. 3 por 20 es 60. Escribimos 66 igual a 60 más 6. Como vemos, 6 también es múltiplo de 3. 6 está en la tabla del 3. Tachamos el 0 acá. Tenemos 3 por 2. Tachamos el 0, es 6. Bien, tachando todos estos ceros y estos de acá, tenemos de nuevo la tabla del 3 iniciando desde el 1. Entonces, 66 lo descompusimos en 60 más 6. Entonces, la división por descomposición nos va a quedar así. Nos van a quedar divisiones parciales, van a quedar divisiones por separado. 66 dividido 3 nos va a quedar como 60 dividido 3 y 6 dividido 3. Bien, de esta forma separamos el dividendo. Nos queda 60 dividido 3 y 6 dividido 3. Lo separamos en dos divisiones parciales. Y ahora resolvemos. Vamos otra vez a los múltiplos y vemos que es 3 por 20 es 60. Entonces 60 dividido 3 es 20, ya que 3 por 20 nos da 60. Como nos da el resultado exacto, sabemos que no nos sobra nada, no tenemos resto. Ahora hacemos 6 dividido 3. Dijimos recién que 3 por 2 es 6, así que 6 dividido 3 es 2. Bien, dividimos en forma separada a partir de la descomposición que hicimos y nos quedó 60 dividido 3 y 6 dividido 3. Como vimos, 3 por 20 es 60, entonces que el resultado de esta división es 20. Y 3 por 2 es 6, el resultado de esta división es 2. En ambos casos no nos queda nada de resto. Para obtener el cociente final sumamos estos dos valores.
el cociente va a ser 22 y como no tenemos resto, el resto va a ser 0. Vayamos ahora a un segundo ejemplo. Vamos a operar de la misma manera. Sigamos elevando un poquito el nivel de complejidad. Tenemos 372 dividido 6. Lo que vamos a hacer ahora es buscar múltiplos de 6. Como observamos, si hacemos 6 por 10, 6 por 10 es 60, 6 por 20 es 120, 6 por 30 180, 6 por 40 240, o sea, sería la tabla del 6, pero agregándole un 0. 6 por 50 300, 6 por 60 360, 6 por 70 420, 6 por 80 480. El número que más se aproxima al dividendo, que en este caso es 372, es 360. Por lo tanto, a 372 lo vamos a escribir como 360 más lo que nos falta para llegar a 372. A 360 le faltan 12 para llegar a 372. Bien, de esta forma buscamos un múltiplo entre la tabla del 6 o los valores que multiplican a 6 que se aproxima a 372. Como pudimos observar, en este caso es 360. Y lo reemplazamos en la descomposición. Planteamos las divisiones parciales. Nos va a quedar 360 dividido 6 y 12 dividido 6. Bien, aquí dijimos que 6 por 60 es 360. Así que 360 dividido 6 es 60. Y como podemos observar, como hicimos recién, 6 por 2 es 12. Así que esta división tiene resultado 2. 6 por 60 es 360, 6 por 2 es 12. Como podemos observar, en ambos casos no nos sobra nada, tenemos resto 0, entonces nos queda que el resto es 0 y el cociente es la suma de estos dos cocientes, 60 más 2, 62. Bien, descomponemos el dividendo entre los múltiplos de 6, múltiplos que se acerquen o se aproximen a 372, descomponemos y planteamos las divisiones parciales. Una vez que planteamos las divisiones parciales, directamente buscamos entre los números que multiplicamos. Al 6 para llegar a 360 lo multiplicamos por 60. Y al 6 para llegar a 12 lo tenemos que multiplicar por 2. Por eso nos referíamos o hacemos mención que la multiplicación y la división son dos procedimientos similares. Necesitamos de la multiplicación para poder resolver divisiones con facilidad. Vayamos a un tercer ejemplo. Tenemos ahora 685 dividido 22. Hacemos lo mismo. Buscamos entre los múltiplos de 22 un número que se aproxima a 685 para descomponerlo. Hacemos 22 por 10, 22 por 20, 22 por 30, 22 por 40. Hacemos 22 por 1 y le agregamos un 0, 22 por 2 y le agregamos un 0. Fíjense que 22 por 30 nos da 660. 660 es el número más próximo a 685 entre estos cuatro múltiplos. Entonces 685 lo vamos a escribir como 660 más los que nos falta. 60 para llegar a 85 le falta 25. Fíjense que 25 no es un múltiplo de 22, así que 25 lo podemos descomponer también. 25 lo vamos a escribir como 22 más 3. Acá obtenemos otro múltiplo. 3 ya nos serviría como múltiplo de 22. Entonces 685 nos va a quedar como la suma entre 660 más 22 más 3. En este caso la descomposición está formada por tres números. Dos de esos números son múltiplos de 22 y el restante no lo es. Vamos a plantear las divisiones parciales. Nos queda 660 dividido 22. 22 dividido 22 y en este caso 3 dividido 22 no lo podemos hacer porque estamos trabajando con números naturales. Bien, 3 no se pueden repartir entre 22. Ahora vamos a explicar qué es lo que pasa en este caso con el número 3. Bien, a 22
para obtener 660 lo multiplicamos por 30. Así que esta división nos va a dar 30. En este caso no nos va a sobrar nada. A 22, para obtener 22 lo multiplicamos por 1. Bien. Y el 3, que no utilizamos y que no se puede dividir, porque el dividendo no puede ser menor que el divisor, nos va a quedar como resto. Entonces tenemos resto 3, que fue el número que no pudimos dividir, y el cociente 30 más 1, 31. Bien, en esta división, que aumentamos la complejidad, hicimos lo mismo, resolvimos de la misma manera. Descompusimos el 685 entre los múltiplos de 22, buscamos los múltiplos de 22, obtuvimos 660, nos quedó 660 más 25. Podíamos seguir descomponiendo el 25, lo hicimos en 22 más 3. Planteamos las divisiones parciales. En el primer caso, a 22 lo multiplicamos por 30, como vimos acá, para obtener 660, así que la división nos da 30. A 22 lo multiplicamos por 1 para obtener 22. Y el 3, en este caso, viene a ser nuestro resto. Veamos un último ejemplo. Tenemos ahora 830 dividido 36. Como podemos observar, este procedimiento sirve para números o divisiones por 1, 2 cifras, 3 cifras, siempre y cuando podamos plantear las multiplicaciones correspondientes. Vamos a descomponer 830 entre los múltiplos de 36. Buscamos los múltiplos de 36. 36 por 10, 360. 36 por 20, 720. Y así sucesivamente. Recuerden que podemos hacer 36 por 1 y agregarle un 0. 36 por 2, agregarle un 0. Bien, como podemos observar, 36 por 20 es 720. Y 36 por 30 es 1080. Así que vamos a usar 36 por 20. 830 lo vamos a escribir como 720 más lo que nos falta para llegar a 830. Bien, 720 más 110. 110 lo podemos escribir, fíjense que acá aparece si tachamos el 0, tenemos 36 por 3 es 108. A 110 lo podemos escribir como 108 más 2, ya que 110 no es múltiplo de 36. Recuerden que podemos obtener la tabla del 36 eliminando los ceros, 36 por 3 es 108. Así que nos queda 830 igual a 720 más 108 más 2. Bien, planteamos las divisiones parciales. 720 dividido 36, dijimos que a 36 lo multiplicamos por 20. 108 dividido 36 a 36, tachamos el 0, para obtener 108 lo tenemos que multiplicar por 3. Bien, y este 2, que es el dividendo, que no lo podemos dividir entre 36, nos va a quedar como resto. El resto es 2 y la suma de los cocientes es 23. Bien, como explicamos en cada uno de los ejemplos, la idea es descomponer el dividendo a partir de los múltiplos del divisor. ¿Por qué planteamos o empezamos multiplicando por 10? Porque los números en este caso superan al 10. Entonces no serviría de nada arrancar haciendo 36 por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, ya que necesitamos números mayores. Una vez que encontramos el múltiplo más próximo al dividendo, lo descomponemos las veces que sean necesarias. Bien, hasta acá la explicación de división descomponiendo el dividendo.